Bueno, el área sanitaria, pese a que a veces se comente que es como un ministerio menor, ¿no? O sea, cuando hubo todo este debate de los repartos de ministerios parecía que es un ministerio menor. Sanidad es un tema clave en política y en el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Sobre el que hablamos casi todos los días, directa o indirectamente. Con lo que varias de las propuestas que desde Sumar vayan en acuerdo de gobierno o no vayan en acuerdo de gobierno, porque el acuerdo de gobierno también no deja de ser una escenificación de un pacto, pero vayan incluso no vayan en acuerdo de gobierno, las líneas de sanidad son fundamentales para el Grupo Plurinacional de Sumar y para Sumar como movimiento, ¿no? Y ahí sí que hemos logrado dar avances importantes, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos sobre la mesa, aparte de recoger la propuesta de la Agencia de Salud Pública, toda la propuesta de la Ley de Universalidad y la Ley de Gestión Pública. Sí, se ha cerrado ya el plazo de enmiendas, ya está cerrado el plazo de enmiendas, pasa a la comisión y en la comisión empieza la tramitación y es una cuestión de aceleración, ¿no? O sea, es un tema prioritario, pues por todo lo que ya sabemos de sobra, ¿no? Con lo que han sido los dispositivos y las estructuras de salud pública. Para nosotros es una prioridad y para mí como diputado por Asturias también es una prioridad. No solamente la agencia estatal, sino también cómo son los departamentos de salud pública en cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Como muchos temas de sanidad, hay una parte donde las competencias estatales son claves en cuanto a coordinación, una palabra que a veces está como muy desgastada, que puede ser gobernanza, pero luego pensar que, aunque tengamos una agencia estatal fuerte de salud pública que necesitamos una territorialización fuerte de las agencias de salud pública en comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas, y por ejemplo Asturias, donde la financiación de la salud pública es todavía muy baja, es un 0,6%, y donde necesitamos potenciar estructuras de salud pública, no solamente pensando en una posible pandemia que vendrá, sino en elementos de protección o promoción de la salud ahora mismo, ¿no? Sí, está cerrado el plazo de enmiendas ya. Sí, está cerrado el plazo de enmiendas y empezaremos con la ponencia y la tramitación en la comisión. No, que yo sepa, todavía no lo hay. Lo que sí que creo, y espero, porque es verdad que la Comisión de Sanidad, siempre lo decimos en todas las comisiones, que es como una especie de oasis político en cierta tensión bastante teatralizada que se observa en otros espacios del Parlamento, ¿no? Sí que creo que va a haber un consenso alto en cuanto a la tramitación de la agencia. O sea, yo creo que hay un acuerdo por la mayoría de los grupos parlamentarios en la necesidad de tramitar, ¿no? Y de que salga adelante la agencia. Aprovechando, ¿no?, que estamos hablando de la agencia y también como diputado por Asturias, un tema también interesante para nosotros en la agencia es algo, lo digo un poco medio en broma, medio en serio, ¿no?, algo para nosotros o para mí, que es una experiencia nueva, esta experiencia parlamentaria en Madrid, es el tema de que pensemos que todo lo que pasa en este país no es lo que pasa en Madrid, sino que es lo que pasa en otros sitios, ¿no? En salud pública, Asturias ha sido referente durante muchos años y lo sigue siendo, y entonces también pensamos que parte de la agencia también se tiene que empapar, incluso hemos planteado una descentralización, ¿no?, de la agencia y que se pueda deslocalizar en Asturias, la Agencia de Salud Pública. No, eso no está abierto todavía. De hecho, la propuesta digo deslocalización, porque es un término un poco para decir, de la misma forma que queremos que no deslocalicen industria en Asturias, sí que queremos que deslocalicen algunas agencias estatales y que se vayan al territorio, ¿no? No ha empezado todavía, ¿no? Y de hecho yo creo que a quien va a tomar la decisión de dónde estaría ubicada sería a Política Territorial, no el Ministerio de Sanidad. Sí, yo aquí creo, y esto a veces es difícil igual explicarlo, por algunas cuestiones comunicativas, porque luego la comunicación, como aparece un titular y no aparece igual todo, es un poco... dentro de lo que es Sumar, yo además entro en Sumar como un ciudadano independiente, no vengo, inicialmente, incluso posiblemente ahora, pese a que estoy en la ejecutiva, tenga un papel fuerte dentro de lo que pueda ser Sumar, ¿no? Yo vengo como un ciudadano independiente, un profesional que trabaja en otros ámbitos, en la sanidad concretamente y en la salud pública. Yo creo que Sumar tiene ahora mismo una línea transversal que tiene que ser en sanidad, concretamente nuestro grupo de sanidad, que ese grupo de sanidad bebe no solamente de los profesionales que estaban en el grupo, sino también de otros grupos de trabajo de sanidad que puedan estar en partidos vinculados a Sumar, en plataformas ciudadanas como asociaciones de defensa de sanidad pública o las mareas. Está el grupo parlamentario y luego está el gobierno, ¿no? Esto hay que pensarlo porque el gobierno, yo tengo experiencia de 23 años en la administración y sé que estar en un gobierno 4 años es muy poquito tiempo para poder hacer cosas, ¿no? Por tiempo, por práctica política, por capacidad de hacer regulación legislativa.
el grupo parlamentario tenemos que ser más avanzados respecto a lo que puede hacer el gobierno. Es decir, tenemos que ser más valientes en cuanto a la hora de proponer algunas cuestiones. Y el grupo de sanidad de Sumar y los otros grupos que pueda tener el proyecto de país de Sumar tienen que ser los que tengan las luces largas del país que queremos, ¿no? Entonces ahí, de hecho, al grupo de sanidad lo que le hemos propuesto es que sean valientes y vanguardistas e independientes a la hora de hacer propuestas. Es decir, tienen que tener un criterio de evidencia científica para decir qué propuestas queremos. Y dentro de esas propuestas sigue siendo el tema de la extinción progresiva del modelo de Muface. Es decir, es un modelo que ha estado y está por una serie de circunstancias. Hay evidencias ahora mismo que posiblemente no es eficiente y también hay evidencias en cuanto al que el acceso al modelo de atención primaria no es en condiciones de equidad respecto a otros modelos, ¿no? Eso lo que sí que planteamos es que lógicamente tiene que hacerse de una forma progresiva y adecuada según circunstancias, ¿no? Y esa va a ser la propuesta que vamos a seguir planteando desde el grupo parlamentario y estamos trabajando también en una proposición no de ley en este sentido, ¿no? Para decir nuestro planteamiento. Siendo realistas, sabiendo cuál puede ser la circunstancia actual del sistema sanitario, nuestra propuesta es que en un futuro hay que ir hacia otro modelo diferente. No, yo creo que la palabra clave es transición. Es decir, por ejemplo, en el modelo de descarbonización lo tenemos muy claro, ¿no? El tema de decir, hemos venido de ciertos modelos donde hay algunas cuestiones que hay que facilitar una extinción progresiva, el modelo de descarbonización hacia la transición ecológica y hacia una industria verde, y eso no quiere decir que tengas una ruptura, o sea, hay que hacer un proceso, y es un proceso que requiere un tiempo, pero tenemos que tener claro cuál es el objetivo y la meta final, ¿no? Y en este sentido, el objetivo, yo creo que es el objetivo lo mismo, tiene que haber una transición hacia un modelo de gestión pública y un sistema universal, ¿no? Eso requiere que, lógicamente, hay que hacer un periodo de adaptación determinada y donde algunas cuestiones, yo creo que se ha planteado claramente, ¿no? Cuando el tema de decir ciertos conciertos, lo que tiene que ser son conciertos sin ningún fundamento de beneficio para empresas privadas y con un pleno control del dinero público si hay dinero público. No puede haber prestaciones realizadas por ciertas empresas donde no haya una evaluación rigurosa de dónde está ese dinero o haya beneficios de sectores privados, ¿no? Entonces, ese es el modelo hacia el que queremos ir, ¿no? Pero eso requiere un proceso de transición también, ¿no? Es decir, no hay que, por hacer discursos políticos de titular, no queremos un titular de 5 minutos, sino que queremos políticas de 50 años, ¿no? No, yo creo que lo que tenemos que buscar, yo vengo de un modelo un modelo sanitario donde lo que queremos es hacer cosas que mejoren la vida de la gente, no hacer cosas que parezcan que mejoren la vida de la gente. Entonces, tenemos que buscar la mejor fórmula para hacer esa transición, ¿no? Y poder, yo creo que el objetivo está claro, queremos un sistema sanitario plenamente público y totalmente universal y hay que ver cuál es el modelo más eficiente para poder conseguir esa transición, ¿no? Teniendo en cuenta, Manu, otra peculiaridad, que es estamos en un sistema donde la gestión autonómica y las competencias son competencias autonómicas, donde tenemos un modelo, lógicamente, porque la gestión sanitaria es compleja, incluso dentro de una comunidad autónoma. En Asturias no es lo mismo la gestión sanitaria que realiza el área 1, que es fundamentalmente rural, a la que realiza el área 5, que es fundamentalmente urbana, ¿no? Entonces, esas peculiaridades también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero lo que no podemos y hay que trabajar es evitar la aparición de emergencias privatizadoras, ¿no? Asturias, por ejemplo, también tiene la aparición de empresas privadas. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, sí. La universalidad. Sí. Bueno, yo creo que tenemos que hablarlo. O sea, es verdad que ahora mismo parte del debate que podamos tener ya no va a estar tanto en el contenido, sino por la escenificación política de no ponerse de acuerdo. Pero lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que en la Comisión de Sanidad creo que hay un interés sincero de diferentes grupos parlamentarios por ponernos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que además la universalidad, cuando presentamos en el Pleno, no me acuerdo en qué momento presentamos en el Pleno, que presentábamos datos de cuánto supone abrir, por ejemplo, el tema del sistema sanitario a población inmigrante en situación irregular. Hay datos de evidencia científica que demuestran que lo que es ineficiente es todo lo contrario. Lo que es ineficiente ahora mismo es tener un sistema sanitario que dé prestación sanitaria solamente de urgencias a población inmigrante irregular, que es una de las cuestiones que se plantean, ¿no? Eso es un mito. Entonces los mitos los tenemos o sea, el Parlamento tendría que tener un bar, ¿no? Como el fútbol, es decir, hay cosas que claramente ya tenemos evidencia y tenemos datos, ¿no? Entonces no podemos volver hacia atrás diciendo, no, es que, no. Informes de entidades y asociaciones científicas, informes de organismos internacionales demuestran claramente que la población inmigrante irregular no consume más recursos que la población autóctona, ¿no? Entonces, todo lo contrario, un modelo universal lo va a facilitar.
Y en lo público lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que garantizar con lo público posiblemente que es el elemento central? Garantizar las buenas condiciones de los profesionales. Es decir, lo que tenemos que evitar para tener una competición con un sistema privado es que los mejores profesionales tengan las mejores condiciones laborales en el sistema público. No, no. De hecho, bueno, esto lo voy a decir un poco porque soy bastante naif, ¿no?, con el tema parlamentario en algunas cuestiones, pero yo creo que el tema tiene que ser muy claro, es decir, tenemos que habernos puesto de acuerdo todos los grupos parlamentarios en tener solamente una proposición de ley. De hecho, en la Comisión de Derechos Sociales, que es donde ya va a estar ahora mismo la tramitación, tendría que ser así, es decir, solamente una proposición de ley. Cada proposición de ley plantea algunos elementos diferenciales que hay que consensuar y ir hacia adelante en el tiempo de tramitación lo más rápido posible, ¿no? O sea, nuestra idea como grupo parlamentario no es generar, al contrario, nuestra idea como grupo parlamentario es poder mediar en esa negociación para tener una ley, con lo que siempre comentábamos, que a partir de la generosidad que ha tenido el colectivo de personas afectadas por ELA, sirva para el colectivo y pueda servir también como un carril de vía rápida para otros colectivos que tengan una situación parecida, ¿no? Y agilizarlo lo antes posible, porque es verdad que se ha perdido mucho tiempo en todo esto, ¿no? No lo sé, o sea, no lo sé. Yo insisto que cuando alguna gente me dice ¿por qué no habéis hecho? Y dije, hombre, yo llevo en política desde julio del año pasado, tampoco me gustaría hacer las cosas mejor y más rápidas, pero hay cosas que no, de hecho estoy intentando comprenderlo, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento de la ley ELA es una cuestión, ¿no? Sí que espero que a partir de ahora podamos hacerlo de una forma lo más consensuada posible, ¿no? Vale, pero esa pregunta, Manu, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque hay cosas donde creo que sí que tenemos acuerdos, a veces no somos capaces de hacerlo, ¿no? Bueno, yo aquí sería un poco prudente con mis declaraciones, ¿no? Porque sí que al ser un tema de regulación directamente del Ministerio, hay que ver, y además al no conocer yo directamente la información que hay, yo soy un poco prudente con mi opinión en este sentido. Es decir, yo creo que va a ser... Lo comenté desde el primer día, o sea, más allá de que porque el Ministerio sea un ministerio de sumar, o sea, creo que técnicamente posiblemente es el mejor ministerio que tenemos en muchos años. O sea, creo que el equipo que se ha conformado, la ministra y el secretario de Estado, es un equipo con altas capacidades y tengo plena confianza en que es gente que viene a transformar y a mejorar algunos aspectos, ¿no? Entonces yo tendría plena confianza también en el proceso de algunas cuestiones que sí que dependen de competencias de gobierno, ¿no? Aunque lógicamente estamos en conexión para poder hablarlas, poder mediar con algunos sectores, ¿no? O sea, casi todos los sectores mantienen relación con el grupo parlamentario y luego con el gobierno o al revés, ¿no? Pero yo aquí sería un poco prudente porque tampoco tengo una información tan clara de cómo está esa negociación. Pues no lo tengo claro tampoco, o sea, no tengo claro cuál sería el criterio. El tema de la 1 me parece claro, ¿eh? El tema de cómo se pueden regular competencias profesionales o valoración de niveles por objetivos laborales no lo tengo claro, ¿no? Yo lo que sí que creo es que tenemos que pensar en dos cuestiones, a ver si lo puedo explicar, ¿eh? Hay una cuestión inmediata que es cómo se puede desanudar este nudo en concreto, pero hay otra cuestión que yo creo que tenemos que pensar qué sistema sanitario queremos en esa recalificación o de ordenación de niveles profesionales a medio o a largo plazo. Es decir, la complejidad que tiene el sistema sanitario ahora mismo en cuanto a diferentes profesionales es un tema importante para pensar posiblemente con cierta libertad a cómo queremos que eso sea dentro de 10 o de 20 años, porque va a cambiar. Es decir, hay más categorías profesionales, hay más complejidad en los procesos de atención. Una cuestión es que solucionemos de forma inmediata este punto, que es un punto clave, ¿eh? Y sinceramente tendría dudas, ¿no? En cuanto si a 1 plus tendría dudas. Yo creo que eso tiene que haber un espacio de negociación y ¿no? Para eso está el espacio del marco colectivo. Pero lo otro es pensar un poquitín cómo vamos a ordenar toda esa diferente complejidad de categorías y cuerpos profesionales en lo que es los procesos de atención, ¿no? Sí, la enfermería, pero eso, por ejemplo, dentro de lo que es el marco de primaria, otras especialidades que se puedan plantear que puedan entrar también, en primaria o en primer hospital. Y sobre todo ya no es que entre, sino cómo es el proceso de cuidado de una persona, ¿no? O sea, cómo va a ser un proceso asistencial, por ejemplo, en personas con una enfermedad crónica compleja que requieren diferentes profesionales, cómo nos vamos a coordinar, ¿no? Bueno, algunas nuevas ya están puestas sobre la mesa, ¿no? Y posiblemente algunas nuevas se crearán en próximos años seguramente, ¿no? La evolución es... Por eso yo digo que no está mal
y lo que volví a decir antes del grupo de sanidad de Sumar, ¿no? No está mal que haya gente pensando en largo plazo en el modelo, ¿no? O sea, el modelo de atención primaria tal como lo conocemos tiene un tiempo determinado. La práctica hospitalaria tiene una práctica determinada en cuanto a los procesos de calidad, los procesos de... Entonces, hay que pensar un poquito a largo plazo para tener todo eso bien blindado, ¿no? Y que queremos, ¿no? En Asturias tuvimos una polémica, yo estuve de director general de salud pública en Asturias en la pandemia, y una persona que fue clave en la pandemia, otro director general, es enfermera. Y hubo un recurso presentado por, creo que era el Colegio de Médicos, cuestionando que 2 enfermeras pudieran ser, porque luego otra compañera también fue enfermera de la Dirección General de Calidad. Es marciano, ¿no? Que una enfermera se diga que una enfermera no puede tener un alto cargo directivo, no puede ser una consejera, no puede ser ministra, no puede ser una gerente o una directora en un centro de salud, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo totalmente anacrónico, ¿no? Y además incluso tiene que ver con un análisis de imagen de poder y de patriarcado, posiblemente incluso también, ¿no? Entonces, yo creo que eso, de hecho, firmamos compañeros médicos defendiendo esto es un tema que tiene que evolucionar totalmente. Concretamente, además en la parte que yo más controlo, que es la parte de atención primaria, el papel de enfermería es fundamental. O sea, el papel de la enfermera familiar y comunitaria es fundamental en cuanto a procesos, ya no solamente de la parte preventiva, de promoción de la salud y demás, sino a partes asistenciales o de prescripción, ¿no? Yo creo que esto es un tema que va a evolucionar mucho. O sea, posiblemente yo creo que también es un tema donde creo que hay que buscar consensos y acuerdos entre las sociedades científicas, porque las sociedades científicas también tiran de la administración, y hay que buscar un acuerdo entre sociedades científicas de medicina y enfermería para avanzar en esto. Pero el papel de enfermería va a ser clave, y lo es ya, no solamente en procesos de cuidado o asistenciales, sino en procesos de gestión y de dirección. No lo sé si normativamente hay un tema que podría ir ligado o no ligado, ¿no? Lógicamente lo que hay que tener es un reconocimiento por la tarea de trabajo que eso supone, ¿no? En cuanto a... Pero que se pueda hacer me parece que es fundamental, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo vengo, mi formación como médico de familia viene de una formación de médico de familia que mis tutoras fueron una médica y una enfermera. Es decir, aprendí tanto de mi tutora médica como de mi tutora enfermera, ¿no? Y se me hace, lo que decía marciano, que no se valore que el trabajo de enfermería es equiparable al trabajo médico en muchas cuestiones. Pues hemos tenido una reunión hace poco con el sindicato médico de Ceuta y Melilla, precisamente hablando sobre la situación, para conocer cuál es la situación. Yo creo que se valora como muy favorable la llegada de Mónica García y se valora como muy favorable también la llegada de Isabel Muñoz en el IGESA, ¿no? Se ha planteado el tema de exponer cuál es la situación que ahora mismo tiene la sanidad en las ciudades autónomas. Es una situación compleja porque yo creo que refleja perfectamente bien las dificultades en muchas zonas de difícil cobertura que tenemos en nuestro país, y yo creo que hay propuestas concretas. Creo que hay un acuerdo además bastante importante y consensuado entre sindicatos, colectivos médicos, enfermería y también plataformas ciudadanas, y yo creo que aquí va a ser clave, ¿no?, el papel de Ingesa para poder ver cómo se generan unas buenas plazas con condiciones que puedan ser cubiertas, ¿no?, para poder generar la mejor atención sanitaria, ¿no?, que es una situación complicada, sí. Sí, aquí tenemos, estamos trabajando en una proposición no de ley sobre el tema de atención integrada, y hemos trabajado también con los 2 ministerios para un poco trabajar en esta línea, ¿no? Atención integrada realmente no es algo como, es un concepto que ahora viene como más del anglosajón, que es donde están recogiendo más experiencias de integrated care, pero básicamente es como en un proceso asistencial que es complejo, no solamente porque tengas 2 patologías o 3, sino porque muchas personas viven en situaciones sociales complejas, requiere, el otro día daba un dato, no recuerdo exactamente si se decía que el 15% de personas que están en un hospital no se van de alta, pues porque sus condiciones sociales no son buenas para que se vaya al domicilio, ¿no? Entonces, en muchos casos no es que no tengamos un buen sistema sanitario, sino que el sistema de cuidados que tiene una persona con ictus cuando se va a casa, fracasa, pues porque no tiene una persona que le pueda ayudar en un servicio de ayuda a domicilio, el tema de... Todo ese modelo tiene que estar perfectamente engranado. Entonces, eso requiere algo sencillo pero complejo, que es tener un mapa, una vía
de coordinación entre lo sanitario y entre lo social, ¿no? Y donde salud pública también entra en el sentido de protección, es decir, hay una parte más de protección a la población general de espacios saludables para que la gente no enferme o esté protegida, y luego que esa ruta asistencial esté bien definida en la coordinación entre lo sanitario y lo social, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como muchas veces son estructuras separadas en ministerios, en consejerías, no están conectadas bien, ¿no? Son procesos en paralelo, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento es fundamental, porque en muchas zonas tenemos ya situaciones de envejecimiento, y el envejecimiento, no, insisto, no es porque tengas una insuficiencia cardíaca y una diabetes, sino porque requiere, si la gente vive sola, si no tiene ascensor, si tiene dificultades para gestionar su pensión o una PNC, todo esto, ¿no? Aunque la gestión al final es muy territorial, ¿eh? O sea, aunque los ministerios puedan tener, aunque podamos hacer un plan de primaria, un plan de atención integrada, luego la gestión es muy en el territorio, ¿no? Aquí hay experiencias, País Vasco y Cataluña tienen alguna experiencia en este sentido, pero yo creo que es muy de territorio de cada zona en concreta para tener esos mapas bien dibujados, ¿no? Sí, yo creo que hay zonas, por ejemplo Asturias, hay zonas donde ahora mismo el hacer atractivas algunas zonas que son de difícil cobertura, y hay una autogestión incluso por áreas sanitarias, ya no por comunidad autónoma, es decir, hay que personalizar ciertos puntos para hacerlos más atractivos, y eso puede ser o valorar incentivos económicos, o sea, yo creo que todo el tema de incentivos económicos se discutirá en lo que comentabas antes, ¿no? la recalificación de categorías y demás, ¿no? Tenemos que tener las mejores plazas atractivas para tener los mejores profesores en el sistema sanitario público. Eso es fundamental, ¿no? Parte del tema de que hay una emergencia de lo privado es porque tenemos muy buenos profesionales que están yendo a la privada, porque hay mejores condiciones laborales, no económicas, no solamente económicas, sino condiciones laborales. Es decir, el primer compañero que recuerdo que se nos fue a la privada en Asturias es un profesional comprometido con lo público, pero sus condiciones laborales no eran buenas, ¿no? Entonces, de trabajo. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar para que se pueda hacer. Entonces, en zonas rurales yo creo que es esto, es decir, incentivos económicos, pero luego incentivos que pueda ser con el tema de facilitación de aspectos de vivienda, formativos, flexibilidad horaria y demás. Y esto hay que preguntarlo, bueno, los profesionales ya lo tienen, hemos tenido reuniones con sindicatos, con sociedades científicas, con colectivos médicos jóvenes, y lo tienen muy estudiado, ¿no? Es decir, qué tipo de incentivos, que no solamente son económicos, los profesionales facilitaría poder que esas plazas fueran más atractivas, ¿no? Y luego también, perdona, aspectos de conexión en algunas zonas que faciliten conexión entre puntos, ¿no? Es decir, no se trata igual de tener una persona en todos los sitios, sino que haya conexión entre dispositivos de centros de salud, periféricos o hospitales, ¿no? Sí, fíjate, yo aquí mis dudas serían, y es una parte que igual conozco menos, o bueno, puedo conocer igual teóricamente más desde salud pública, ¿no? Pero yo creo que pasan por el tema de que sean zonas de revitalización demográfica, no solamente sanitaria. O sea, lo que puede ser un error es que metamos muchos recursos sanitarios en zonas que estén vaciadas, ¿no? Claro, eso lo que quiere decir es cómo vamos a revitalizar esas zonas desde lo demográfico y desde lo social y desde lo económico. Y eso tiene que acompañar lo sanitario, aunque lo sanitario también puede dinamizarlo, ¿no? Entonces, ahí el plan, por ejemplo, Asturias tenía un plan demográfico desde hace años que subió y bajó, pero eso, el tema es decir, cómo determinadas zonas de Asturias, voy a poner, que conozco más, o zonas rurales, se pueden revitalizar, y en esa revitalización hay que incorporar lo sanitario, pero hay que incorporar lo social, hay que incorporar otro tipo de dispositivos económicos, ¿no? que puedan es decir, tiene que ser un plan más integrado, no solamente desde la perspectiva solamente sanitaria, ¿no? Pues no lo sé, o sea, porque es un tema también del Ministerio ahora mismo en cuanto a, no sé si, no te sabría decir, yo creo que hay un consenso amplio en que es un tema a poder conseguir, bueno, consenso amplio por algunos sectores, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que explicarlo bien, y además creo que es un tema que desburocratizar es un elemento clave ahora mismo en la atención primaria. Es decir, yo la última vez que hice primaria fue en el 2007, y unas sensaciones que tuve es que casi todo pasaba por la consulta de medicina de familia, todo. O sea, los dolores, los malestares, las preocupaciones, las situaciones de inestabilidad laboral, las patologías graves, las patologías menos graves, la burocracia, los informes para el niño para ir a no sé dónde, los informes para el balneario para ir a no sé dónde y tal. Hay equipos que han regulado esto desde las unidades administrativas, que esto es un tema importante, ¿no? Desburocratizar supone esto de la autojustificación, pero también es dar más poder a las unidades administrativas de atención primaria.
hay experiencias, ¿no? Asturias, el Centro de Salud del Llano, es un centro pionero en trabajar con la unidad administrativa. En Granada hay experiencias también de unidades administrativas. Y esto de la autojustificación yo creo que es un elemento clave, ¿no? En el tema de... sí, bueno, igual no era tanto sancionar como decir, si hacemos una regulación, una normativa, tendrá que llevar a un régimen sancionador, ¿no? Es decir, ya no es decir, vamos a hacer una normativa, no, si la hacemos, tiene que haber un régimen sancionador, ¿no? Es decir, es como si hacemos una ley de conflicto de interés o una normativa de conflicto de interés, ¿para qué va a ser? No solamente es para declarar que tengo conflicto de interés, sino cuál es el siguiente paso, ¿no? Pues aquí un poquito sería algo parecido en este sentido, ¿no? Aquí ocurre un tema que yo también había apuntado la otra vez, que es ya hay comunidades autónomas que tienen regulación al respecto, o sea, Asturias, por ejemplo, tiene una normativa específica en este sentido, y aquí la cuestión clave es decir eso, es decir, vale, ¿qué nos supone si hay un incumplimiento, ¿no? ¿Cómo de alguna forma se evalúa ese incumplimiento, si es porque tiene menos recursos, que puede ser, ¿no? Que haya zonas que tengan menos recursos y no tengan más listas de espera, o realmente hay una sanción por... Eso yo creo que la norma tiene que tenerlo muy claramente especificado, ¿no? Porque si no sería una norma, bueno, sin mucha trascendencia, ¿no? Es un elemento clave, ¿eh? Esta semana hemos visto a la marea en Andalucía, y nos está comentando los retrasos que están teniendo ahora mismo. Una compañera de Córdoba nos expresaba el retraso que está teniendo en un mes en primaria, en atención primaria, ¿no? Esto es inadmisible, ¿no? Entonces, no sé si sanción, pero por lo menos que tiene que haber un código rojo que nos lleve a tomar medidas en esos sitios donde existen esa falta de cumplimiento de los días, es algo importantísimo, sí. Porque además es uno de los elementos clave también donde mucha población está trasladándose a otros sectores privados, sí. Sí, nosotros hoy habíamos presentado una enmienda, de hecho habíamos trabajado en una enmienda transaccional. Bueno, había varios puntos que creo que la redacción podía haber sido de forma diferente, pero bueno, no soy para nada puntilloso tampoco con esos temas, ¿eh? Entiendo nada más el recorrido que tiene una PNL. Nosotros habíamos presentado una PNL de universalidad en la primera comisión, no se aprobó, pero ahora tenemos una ley, es decir, que al final las PNLs también tienen el recorrido que tienen. En este caso concreto era un tema que era el tema del... posiblemente, que creo que fue el punto que nuestro grupo parlamentario planteaba, como que era el tema de la creación de 1000 plazas de médico de familia, sobre todo porque yo creo que eso es un error, plantear un compromiso de 1000 cuando es un número que puede ser un número arbitrario, ¿no? O sea, nuestra propuesta de redacción era, según los informes que hay ahora mismo de expertos en materia, tener en cuenta esa información de planificación y tener un sistema de planificación que fuera adecuado, pero no un número de 1000 en concreto, ¿no? Porque parece que ponerlo así puede ser como que la culpa es de que tengamos pocas plazas, cuando realmente la culpa es, o una de las causas es lo otro que mencionaba antes, ¿eh? Pues no lo sé también, daría una opinión como muy personal, ¿eh? sobre el tema, más que del grupo parlamentario o incluso del grupo de sanidad de Sumar, ¿no? Porque tengo ahora como 3 sombreros, el de coordinador del grupo de sanidad, el de portavoz del grupo parlamentario y la Secretaría de Sanidad en la ejecutiva de Sumar, ¿no? Primero, lo que comentaba antes, los residentes ahora mismo y las residentes son profesionales en proceso de formación. Segundo, las condiciones retributivas que tienen son mejorables por lo que ya ha salido y hemos planteado muchas veces. Hay un planteamiento dentro de las condiciones retributivas y aparte de las condiciones de trabajo, ¿no? Por todo el tema de horas, formación, cumplimiento de tutorizaciones, cumplimiento de tal, que también lleva acarreado de forma paralela la mejora de las condiciones de los tutores y tutoras de los residentes, ¿no? A veces ser tutor en condiciones de trabajo difíciles es imposible que puedas hacer una buena tutorización. Y lo otro que tiene relación con el tema de la fichaje, ¿no? Que es un poco la pregunta en concreto y demás, pues yo creo que incluso un poco como el resto de profesionales, ¿no? Es decir, yo creo que de aquí quizás hablaría más como grupo Sanidad de Sumar que como grupo parlamentario, ¿eh? Los buenos y buenas profesionales no requieren tener una tarjeta para fichar, ¿no? O sea, eso es un invento que vienen de otros modelos productivos, ¿no? Es decir, yo vengo en toda mi trayectoria profesional, que son 25 años, algo más, los grandes profesionales, aunque ficharan, no requerían fichar, ¿no? Y de hecho tienen un cumplimiento de horas superior al que le pueda pedir cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es unas condiciones de motivación, de capacidad, de flexibilidad, de
de que puedan trabajar en buenas condiciones y automáticamente todo el mundo va a cumplir bien las condiciones, ¿no? Lo otro es un elemento que sirve para, igual para hacer aviones, ¿no? O los modelos de trabajar en cadenas de mando para hacer aviones, pero no para trabajar en profesiones que trabajan con personas, ¿no? Y además que tienen una alta motivación para realizar su trabajo, ¿eh? En mi experiencia también, el que se quiso aprovechar se va a aprovechar siempre. Y los que no se quieren aprovechar, que son la gran mayoría, van a trabajar por encima de sus posibilidades siempre también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema que hay que tener en cuidado, ¿no? O sea, en nuestro modelo sanitario, y esto lo dice muy bien Irigoyen y otra gente que ha escrito mucho en los años 90, el problema de nuestro sistema sanitario es que hemos querido hacer un sistema basado en un modelo de productividad de industria, ¿no? De hecho, ciertos procesos de calidad vienen de procesos de elaborar aviones, pero no de trabajar con personas, ¿no? Ciertos sistemas como gerencialistas, de evaluación con indicadores que no evalúan nada ni sirven para nada, hablar de clientes o de usuarios en vez de hablar de personas, ciudadanos o pacientes, ¿no? O sea, todo eso tiene una lógica narrativa de un modelo que no es el modelo de lo que tiene un sistema sanitario, ¿no? Centrado en las personas y centrado en los profesionales. Se puede haber desglosado más cuestiones, ¿no? Una de ellas es paquete básico formativo en algunas características y que haya ciertas competencias comunes, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra propuesta de país del Grupo de Sanidad insistíamos mucho en el tema de en una buena formación biopsicosocial en todas las especialidades, ¿no? O sea, compañeras que estaban en el grupo que vienen de la neurología hablaban mucho de esto, ¿no? De cómo, sea cual sea la especialidad, tengas que tener aspectos de formación biopsicosocial, determinantes sociales, atención integrada y demás. Iría un poco en esta línea, ¿no? Paso palabra a Manu. Sí, porque además tampoco tuviera... Eso tenía que consultarlo con trabajo y con esto, sí. Estabilización total siempre, vamos, claro. ¿Cómo hacerlo? No lo sé, ¿eh? Pues yo tengo todo conflicto ahí hay otro conflicto, por ejemplo, de otros sectores que no tienen que ver con sanidad, que están planteando esto y es complicado, pero estabilización yo creo que siempre hay que buscar alguna fórmula, ¿no? El tema es no sé cómo, ¿eh? Porque además eso requiere espacio de negociación con sindicatos, siempre, claro. Si la posibilidad es descentralizarla, porque o sea, lo que tenemos que ver en descentralizaciones o competencias autonómicas, bueno, aparte de lo que marque, lo que tengamos como marco normativo, es la capacidad autonómica para poder hacer eso. Si se puede plantear descentralización, sí. Y si el Ministerio y las comunidades autónomas en los espacios de consenso lo ven de acuerdo, lógicamente, claro. Sí, bueno, vamos, no hay duda, ¿no? En respecto, o sea, condiciones laborales que faciliten los mejores puestos de trabajo para la gente, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer son políticas de empleo que realmente regulen una mejor situación de empleo de los trabajadores, ¿no? Que yo creo que es la medida que se plantea desde Trabajo y Sanidad en este sentido, sí.